yo voy desde mis fuerzas, ahí no va a pasar nada. Lo más probable es que salga avergonzado. Pero si yo voy sujeto al Señor, en obediencia al Señor, y creyendo lo que Dios dice en su palabra, y entiendo que el Señor no soy yo, eres tú, y voy porque tú me mandas, pues el demonio se va, porque vamos en la autoridad del Señor. Pero es en la práctica que nosotros vamos descubriendo esos dones que Dios nos ha dado. Y nos vamos a sorprender, ¿ok? Cómo Dios nos va a usar para... ¿Y el fin último cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si usted no usa el don espiritual que Dios le dio, yo no crezco. Porque somos un cuerpo. Igual, si yo no uso las capacidades que Dios me dio de manera adecuada, no puedo ser de beneficio en la vida de ustedes. ¿Lo estamos viendo? Porque es algo donde la sinergia está presente, donde todos los miembros somos importantes, donde cada uno de nosotros somos necesarios en el proceso donde Dios es el que va a edificar su iglesia. Dice la palabra de Dios, si Jehová no edificare, en vano trabajan los edificadores, los trabajadores. Si Jehová no vela la ciudad, en vano trabaja la guardia. Es decir, entendiendo que Dios es el que está en el asunto, es el protagonista del asunto, Él nos invita a participar con Él en el proceso de edificar su iglesia. Veo la historia de Nehemías, no sé cuántos de ustedes la conocerán, que ellos con una mano construían y con la otra mano tenían la espada. ¿Por qué? Porque tenían que defenderse del enemigo, pero no dejaban de hacer el trabajo. Cuando reconstruyeron los muros. Entonces a veces pensamos, o cargamos el bloque o cargamos la espada. No, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Podemos librar la lucha espiritual, pero también hacer lo que nos corresponde hacer en la edificación del cuerpo de Cristo. Otro pasaje, 1 de Pedro 4, 10 y 11. 1 de Pedro 4, 10 y 11. Primera de Pedro 4, versículos 10 y 11. ¿Cómo dice? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a detenernos aquí en observar algunos asuntos. En primer lugar, Pedro menciona algo. Dice, cada uno, ¿a quién le está hablando? A los creyentes, ¿cierto? Entonces, está hablando en general y también de manera individual, tanto colectivo como individual. Dice, cada uno, según el don que recibió de Dios, ¿qué debe hacer? Ministrelo a otros. Es decir, hágalo, póngalo en práctica. Okay. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si Dios te dio a ti el don del servicio, de atender a las necesidades de otros, hazlo con libertad, ¿verdad? Según como Dios haya propuesto en tu corazón. Si Dios te ha puesto a ti carga para orar por otros, pues ya tú sabes que estás en la oración, aunque todos debemos orar, pero entiendo que hay hermanos que tienen profundidad en la oración. ¿Ok? Y es una carga que Dios produce en el creyente para orar por las necesidades de otros. ¿Ok? Son lo que llamamos intercesores. Intercesores. ¿Ok? Hay gente que tiene el discernimiento espiritual y ven opresión espiritual en alguien que le cuesta abandonar tal vez una adicción,
o un problema de conducta, pues hagan lo que es la parte del acompañamiento, de la consejería, el seguimiento y la liberación. Hay gente que puede identificar que alguien está bajo un ataque espiritual. Hermano, mire, eso es espiritual. Y hay que romper, porque hay cosas espirituales que deben romperse espiritualmente, no hay de otra forma. Y pues para exacto. Los apóstoles tenían los dones, todos los dones. Los apóstoles tenían muchos dones, es decir, mínimo un don. Usted mínimo tiene un don. Sí, porque hay Pero usted puede tener muchos dones. Hay un texto que, por ejemplo, cuando estaba el ciego y venía Juan y otro, ¿verdad? Entonces el ciego estaba pidiendo. El cojo, el paralítico. El paralítico. Entonces llegó Juan y ellos Y Pedro ellos se metieron al templo. y le dijo, no, cuando salga, estés pendiente de nosotros. Y el ciego pensaba que le iban a dar dinero, ¿verdad? Platica, pues, estaba pidiendo platica, déjame platicar. Estaba esperando. Entonces cuando salieron estaba pendiente, entonces le dijo, yo no tengo dinero ni plata, te voy a dar lo que yo tengo. Agarra tu lecho Ya. y anda. Y no era cuando estaban saliendo, era cuando iban entrando. No era ciego, era un paralítico, porque los vio. Ok, los vio. Ok, entonces, pero ¿por qué digo esto? Pues estaba entrando porque él entró con ellos y él saltaba de alegría dentro del templo, adorando y alabando al Señor, porque había ocurrido el milagro. Pero es interesante lo que tú dices, hermano. Pedro y Juan dicen, no tengo oro ni plata, es decir, plática no hay. Pero lo que sí tengo, te doy, es reconocer lo que Dios nos ha dado, hermano. Los dones. De lo que sí tengo, de eso sí te puedo dar. Y lo que tengo es el poder de Dios en mí, por el Espíritu Santo, y por el poder del Espíritu Santo digo a ti, levántate y anda. Jesús le dijo cuando envió a la gente, oren para que sean sanados. A los que creen estas señales seguirán, echarán fuera demonios, sanarán enfermos. ¿Ok? ¿No dice eso la palabra? Cuando les encomendó a hacer el trabajo. Y muchos se alegraron después que regresaron a la misión de los 70. Y Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y muchos fueron sanados. Y sí, ocurrieron cosas. Y Jesús le dijo, no se alegren por eso. Ese es parte del trabajo. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, eso es lo que nosotros debemos preocuparnos. Y el quehacer es lo natural nuestro como creyentes. De la vida. Es parte de la vida misma. Salir a evangelizar no es una actividad especial. Salir a evangelizar es lo natural de aquel que conoce al Señor. El trabajo. Es parte de la tarea. Es parte de la tarea. ¿Ok? Entonces, Dios, el propósito de Dios es que nosotros llevemos a cabo su obra, pero que conozcamos, aprendamos a identificar cuáles son esos dones que Dios nos ha dado. Bien, creemos que los dones funcionales, apóstoles, profetas, pues todavía continúan. ¿Ok? Ahí yo entiendo la postura de que los apóstoles se refieren principalmente a los 12 que anduvieron con Jesús. Fue 12 que él escogió, aunque entre ellos estaba Judas, pero los hermanos, ellos buscaron un sustituto cuando Judas murió. ¿Qué fue? Matías. ¿Se acuerdan? Eso lo hicieron como un sorteo. Un sorteo. Le tocó. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos era que también hubiese caminado con Jesús y participado del ministerio de Jesús. Y Matías estaba allí. Aunque no fue contado entre los 12, pero estaba dentro, cercano. Fue el que suplantó a Judas. Pablo hace defensa de su apostolado, aunque él no estuvo con Jesús durante su ministerio en la tierra,
Pero él sí estuvo en un encuentro físico con Jesús, en su encuentro con él en Damasco. Cuando le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús, a que tú persigues. Y yo no creo que ese sí haya sido el único encuentro de Pablo con Jesús, sino que él en su tiempo a solas con Dios, Dios estuvo tratando con él, porque Dios lo llamó para un ministerio hacia los gentiles. Dice, me eres necesario porque tengo un ministerio contigo para los gentiles. Y fue cuando en la oración, allí vemos el relato capítulo, creo que 13 de Hechos, cuando Dios dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio porque hay algo que yo quiero hacer con ellos. Bernabé, aun cuando no es reconocido como un apóstol, pero fue compañero de Pablo en la obra que Dios le mandó a hacer. ¿Ok? Hay otros dos apóstoles, que es el apóstol Judas y el apóstol Judas, hermano de Jesús, y el apóstol Santiago, hermano de Jesús. Ellos se convierten al Señor y reconocen que su hermano es el Mesías después que Jesús resucita. Ellos no anduvieron con los discípulos en el ministerio terrenal de Cristo aquí con ellos. Ellos no fueron parte de los 12. Sin embargo, fueron reconocidos como apóstoles. Entonces, el apóstol, la palabra apóstol tiene que ver con uno que ha sido enviado. Y enviado con un propósito especial. La mamá de Jesús, María no era creyente, era creyente de la ley judía, ¿no? Pero no. Ella era temerosa de Dios, sin embargo, ella sí sabía quién era Jesús. Ella sí sabía quién era Jesús y ella guardaba todo en ¿dónde? En su corazón. Sí, porque La primera seguidora de Jesús fue María. Es decir, yo no puedo negar eso, porque ella sabía lo que había ocurrido con su cuerpo y ella sabía que algo extraordinario estaba en ella y ella sabía que cuando lo dio a luz y lo vio, ella sabía quién era. no, yo digo eso porque cuando llegó María y le dijeron, ahí está tu hermana, ahí está tu madre. A la bodega. Ajá. Entonces, No, después. Él dijo que los hermanos de él eran los que, o sea, Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. por eso yo digo, entonces ella era creyente en la ley judía, no estaba. Como buena conocedora de la ley judía, pero yo estoy convencido de que María sabía quién era Jesús. Desde que lo tuvo en el vientre, porque el ángel- Desde antes de ser concebido, el ángel le dijo. por revelación del ángel. Entonces, pero Jesús hace énfasis allí. ¿A quién le está enseñando Jesús allí? A los discípulos. Digamos, ¿quién es tu verdadera familia? Porque vamos a estar claros, yo estoy aquí, veré a mi mamá, mi preferencia va a ser mi madre, ¿o no? Es mi familia, directo. Pero Jesús le está enseñando a los discípulos, no porque ella sea mi mamá, es mi verdadera familia. Quiero decirle que la verdadera familia es aquel que hace la voluntad del que me envió. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Ok, entonces el punto es aprender a distinguir lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Entonces, hay algunos hermanos que piensan que hoy en día no hay apóstoles. Tal vez no hay apóstoles como los que se menciona en el libro de los Hechos, ¿verdad? O en el Evangelio. ¿Ok? Porque uno de los requisitos es que haya tenido una experiencia personal y visible con Jesús. Pero sí creo que apóstol es aquel que es enviado. Por ejemplo, una persona que es enviada por la iglesia local a desarrollar un trabajo apostolar, porque realmente un apostolar, en la fundación de una iglesia en otro lado, para mí eso es un apóstol. Un misionero, por ejemplo, es un apóstol. Aquel que, obedeciendo al Señor, va a alcanzar a otra gente con el Evangelio. Y el apóstol tiene que ser evangelista. El apóstol tiene que ser profeta. El apóstol tiene que maestro. El apóstol tiene que desarrollar algunos y funciones pastorales. Pero también es importante entender que hay otros que acompañan a ese ministerio, como el evangelista, como el profeta, como el maestro, pastor maestro.
En Efesios, Es muy fuerte. que lo vimos la semana pasada, ¿quién lo constituyó? El Señor. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, algunos traductores hacen el énfasis que el pastor maestro, no pastor y maestro, como algunas traducciones, sino pastor maestro, que es el que cuide y enseña. ¿Ok? Habla de esa doble funcionalidad. Entonces, hoy en día se habla de pastores y maestros como dos ministerios aparte, pero la función pastoral tiene que ver con la enseñanza. Si el pastor no nos enseña a nosotros cómo vivir la vida cristiana, entonces no me está pastoreando. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Porque ese pastor maestro habla de dos palabras, una es poimen didáskalos. Poimen tiene que ver con pastoral, la función pastoral, que es la palabra griega, y didáskalo es el maestro, aquel que enseña. De ahí viene la palabra didáctica o enseñanza. ¿Bien? Entonces, es la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú trabajas como vigilante, yo no te doy las instrucciones como jefe, no te doy las instrucciones de cuál es tu rol o desempeño, ¿cómo yo puedo llamarte la atención a algo a ti si yo no te he dicho cuáles son tus responsabilidades? ¿Ok? Y digamos, en el sentido lógico, ¿cómo yo te puedo llamar la atención sobre algo si yo no te he dicho que ese algo es importante? ¿Lo estás viendo? Es como que... Un entrenamiento. Ahí va la cosa, esa es la palabra. Yo debo adiestrarte, yo debo entrenarte, yo debo enseñarte, instruirte. ¿Ok? Mira, me va a dejar entrar a tal o cual persona. Aquella persona que viene con un carro así, así alzado, lo va a dejar entrar. ¿Sí? Y que se presente como fulano de tal, buscando al señor tal. Ya tú tienes una información. Los visitantes. ¿Ok? A los visitantes me lo deja de este lado. A los que son fijos y residentes de este lado. ¿O no? Es así. Y el horario. Y el horario. Si llega después de la hora, debe tener llave. Si no tiene llave, no entra. ¿Ok? Es así. Si tiene el control para abrir el portón, si el portón es eléctrico, el propietario tiene su control. Si no es propietario, no le abre la puerta a nadie. Exacto. Depende de ti aquí buscando más o menos. Entonces, es así una normativa, pues. Se va la luz, te abre el portón manualmente porque no hay luz y la gente no puede abrir con el control. Usted tiene que o prender la planta o abrirlo manualmente. Son instrucciones para tú poder desempeñar adecuadamente tu función, ¿o no? No hay problema. Pero hermano, si yo no te digo a ti ninguna instrucción y estoy esperando que tú seas aquel vigilante superestrella, ¿verdad? Lo más probable es que tú te quedes esperando qué vas a hacer. De repente tú sales así, mire, porque lo vas a decir, porque usted le abre la puerta a este, bueno, porque va a entrar, ajá, pero ¿quién es ese? O aquel que es dueño o jefe dice, mira, el vigilante no me entró, me dejó afuera. ¿Y por qué no dejó entrar? Ah, bueno, me dijeron que era que tenía que dejar entrar. Ah, o situaciones me puede decir. Aquí ahorita no sucede eso, porque te digo que yo soy vigilante, entonces me llevan a una zona que yo no conozco, me es un entonces yo voy aprendiendo, eso es lo que sucede ahorita. En el proceso. Yo voy aprendiendo en el proceso. En el proceso. Pero a usted lo mandan ¿para qué? Para que esté ahí. A usted lo pagan para que haga uso de presencia en ese lugar. Ahora, estando en ese lugar, usted abre o cierra la puerta, deja o no deja entrar, ya es otra cosa. Pero necesita instrucciones claras. Yo fui a un galpón, por lo menos, y no intenta. No está, exacto. Una residencia. Entonces, como vi hace unos días un meme en las redes sociales, un hombre lo mandan a cuidar la puerta y la instrucción clara que le dijeron, el que no tenga identificación no entra. No, Esa es la orden. Y llegó la dueña de la empresa y se le olvidó la identificación y el tipo no te dejó entrar.
no te dejo entrar porque es la hora que me dieron. No me dieron la identificación. Y la mujer, no, que déjame entrar, que soy la dueña, que tal, que para, te lo voy a echar acá. Nada, no te puedes entrar porque la hora que me dieron no te puedes entrar hasta que no por identificación. Ordenada por ella misma. Pero ella se le quedó. Como a la media hora llega el jefe del vigilante. Chico, ¿por qué no dejaste entrar? Eso fue lo que me dijeron. Ella no tiene identificación. Después ella lo felicita por el evento. Aunque ella era contra su tiempo y estaba tareada, pero ella reconoció que era la orden que ella había dado. Y yo no la conozco. Y yo no la, de paso, yo estoy nuevo y no la conozco. ¿Ok? Entonces, él está cumpliendo su trabajo. Si me va a votar por cumplir mi trabajo, bueno, hasta aquí llego, pero... ¿Qué pasó? ¿Lo votaron? No lo votaron, pero el punto está en que a veces nosotros, como jefes, olvidamos dar las instrucciones y lo otro es queremos también romper con las reglas que hemos establecido. Ah, porque soy el jefe, no, un momento. Ya estas son las reglas de juego. ¿Me están entendiendo? Entonces, los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Eso lo estableció el Señor, no lo establecí yo. Y lo otro es que cada uno debe ponerlo en práctica. El versículo 10 de 1 de Pedro. Cada uno, según el don que recibió, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué multiforme? Porque la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. ¿Verdad? Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, dice el Reina Valera. Habla según lo que Dios ha dicho. No hable otra cosa. Según uno ministre conforme a la virtud del poder de Dios, que Dios da, para que en todo, y aquí es donde quiero que tomemos en cuenta, para que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el fin último del ejercicio de los dones espirituales? Que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Me da tristeza cuando mucha gente va a una campaña evangelística esperando un milagro